Hola, bienvenidos a todos a este webinar de tratamiento del riesgo. Espero que os guste lo que vamos a ver en esta clase y que os sirva de utilidad para aquellos que estáis estudiando el máster para repasar lo que vemos en clase y para los que no estáis haciendo el máster, pues para que conozcáis un poco el tipo de materia que tratamos en el máster y os animéis a participar. Paso a continuación a contaros de qué va a tratar la clase que vamos a ver. Vamos a ver un caso práctico, ya que voy a intentar a lo largo de toda la clase que sea lo más práctica posible, ya que la teoría la vamos a ir tratando a través de un caso práctico, pero creo que es la mejor manera de ir asimilando y asumiendo todos los conceptos que vemos en clase. Quiero comenzar con un caso que seguro que todos conocéis, que es el caso en el que, bueno, pues María Sharapova, la famosa tenista, fue suspendida 2 años por dopaje. Voy a contaros un poquito en qué consistió el caso para aquellos que no tengáis todos los detalles. El 11 de junio de 2016, la Agencia Mundial Antidopaje incluyó el meldonium en la lista de sustancias prohibidas y sustancias consideradas como sustancias de dopaje. El meldonium era un medicamento que estaba tratando María Sharapova para tratar determinados problemas. Según ella explicó, era para tratar temas de gripe y algunos electrocardiogramas irregulares, nada importante. Y también aludió a que tenía problemas de diabetes en su familia y estaba tomando este medicamento por prevención. Lo importante de esto fue la reacción que tuvo toda la opinión pública a su caso de dopaje y cómo gestionó ella, evidentemente muy bien asesorada por su empresa, por su compañía de comunicación, pero cómo reaccionó ella y cómo gestionó ella el riesgo que fue sobrevenido y que apareció en toda su carrera, porque lo que tenemos que tener claro y lo que quiero comentaros con este ejemplo inicial es que los riesgos son inherentes a cualquier actividad empresarial y al final un deportista, él es su propia empresa, pero son inherentes a cualquier actividad empresarial. Es muy difícil o prácticamente imposible evitar que ocurra algún tipo de riesgo. Vamos a ver técnicas y tratamientos, pero lo que sí que tenemos que tener claro es cómo prevenirlos y también, sobre todo, cómo actuar en caso de que el riesgo finalmente ocurra. ¿Cómo reaccionó la tenista? Pues lo que hizo, si veis, se supo que se le había sancionado el 11 de junio de 2016. Sin embargo, ella, cuando tuvo conocimiento a través de sus abogados que le iban a sancionar, 3 meses antes dio una rueda de prensa y decidió actuar con total transparencia, explicando que le iban a sancionar, explicando para qué se estaba tomando el medicamento, que ella no conocía que este medicamento se podía considerar que se estaba dopando. Dio la rueda de prensa, resultó a la opinión pública lo suficientemente coherente y sobre todo dio la imagen de estar controlando la situación de riesgo en la que se estaba viendo sometida y finalmente, pues podemos creer o no creer lo que ella dijo, pero la realidad es que las marcas que la estaban sponsorizando y que la estaban respaldando, que en un inicio, al saberse la noticia, decidieron dejar de apoyarla, pues al poco tiempo volvieron a apoyarla. ¿Cómo reaccionó? Reaccionó de una manera rápida, reaccionó de una manera clara, reaccionó asumiendo su responsabilidad. Y todo eso vamos a verlo como, si lo estructuramos de una manera coherente en una compañía, si una compañía tiene una estrategia de riesgos robusta, si una compañía tiene un departamento de riesgos bien estructurado, si tiene roles y responsabilidades definidos para los riesgos, si tienes planes de actuación, incluso planes de comunicación para caso de que el riesgo se produzca, todo este conjunto de estrategias para tratar el riesgo hacen que finalmente se puedan mitigar el impacto que tienen los riesgos, que en algunos casos son tremendos. Para eso vamos a trabajar en el caso de Vueling. Vueling en la operación salida, la operación de verano, de las vacaciones de verano del año 2016, provoca en España un auténtico caos porque no supo gestionar una situación primero no supo gestionar su demanda y después no supo gestionar una situación de riesgo que se dio, que es que los controladores aéreos en Francia se pusieron en huelga. Esto hizo que la compañía entrara en un bucle y en una situación que no supo controlar, en unos riesgos que no supo mitigar, que no supo prever y que además no supo gestionar. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Yo os he dibujado el timeline de qué es lo que ocurrió. Os voy a dar todo este tipo de información porque es importante analizar en detalle qué es lo que ocurrió, porque se ve claramente, se refleja cómo no se previó los riesgos desde un inicio, se tardó mucho en reaccionar, no se reaccionó de una forma coherente y
se ve que el Departamento de Gestión de Riesgo y el Departamento de Comunicación de la compañía no estaban lo suficientemente alineados. Vamos al inicio, si os parece. El 27 de junio de 2016, Vueling comienza cancelando 6 vuelos en Barcelona. Todo esto ocurrió en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Y empieza a registrar retrasos en 50 de los 400 vuelos que tenía programado para ese día. Al día siguiente, en el día 28 de junio del 2016, ocurre una nueva jornada de huelga de controladores aéreos en Francia que, al ser 2 días seguidos, hace que explote o que dinamite toda la planificación que tenía Vueling. Comienza cancelando ese día 14 vuelos y la empresa no sabe cómo gestionar esa huelga de controladores aéreos en Francia que gestionaban las conexiones de vuelo y le obliga a cancelar 56 vuelos en todo el mundo. Al día siguiente, el sindicato de pilotos, uno de los sindicatos, el sindicato mayoritario de pilotos, que es el SEPLA, asegura que el problema se debe a una mala planificación y que Vueling asumió más vuelos de los que realmente podía llegar a realizar en ese mes de julio, en esa operación salida de verano. 2 días más tarde, el 1 de julio, en la madrugada del jueves al viernes, la Policía Autonómica Catalana se tiene que personar directamente en la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona para evitar posibles altercados ante la ira de diversos usuarios. Tenéis que ver que algo que puede parecer que ocurre con cierta frecuencia, que es que se cancelan ciertos vuelos, fue una catástrofe porque era la operación salida, todo el mundo se estaba moviendo para irse en sus vacaciones, acumularon una gran cantidad de vuelos retrasados, no sea solo en Barcelona, sino en todo el mundo, como hemos leído antes, y esto provocó muchísimos altercados e incluso empezaron a lanzar pues botellas y objetos a los propios empleados de Vueling. Al día siguiente, el día 2 de julio, se incrementa todo el impacto del hecho que se había producido, se produce el efecto bola de nieve, empiezan a recolocar vuelos, pero al final lo que consiguen es complicar aún más todo. En este momento es cuando el director comercial de Vueling, vemos que han pasado 5 días en los que no habían dicho nada de manera oficial, hasta 5 días más tarde el director comercial de Vueling pide disculpas de manera pública y los trabajadores de Vueling empiezan a aparecer en la propia sala de los aeropuertos a dar información con sus iPads y a dar agua a los afectados. El comité de empresa de Vueling dice que vuelve a insistir en que el problema se debió a una mala planificación y una mala previsión de la compañía y del anterior directivo. Al día siguiente, Fomento, que ya es el regulador, el supervisor de los aeropuertos aquí en España, Fomento abre expediente a Vueling por el caos que habían provocado en el aeropuerto del Prat. El día 4 de julio, por fin, la compañía pone en pie un plan de contingencia. Alquila 6 aviones extra, contrata 32 pilotos y 130 personas para atender al público y para atención al cliente. El día 5 de julio, el presidente de Vueling sostiene que la planificación de verano fue la correcta y fue la adecuada, contradice lo que habían dicho los sindicatos y lo que habían dicho además los propios empleados de la compañía, y lo que pide es paciencia y confianza a los clientes. Y al final, el 6 de julio, pues lo que dicen los sindicatos de los empleados es que al final lo que van a hacer es trabajar más horas, trabajar los días libres, que los pilotos trabajen los días libres y al final que intenten desatascar esa situación. El día 6 de julio se considera que es el final de la crisis porque es cuando ya con el plan de contingencia que habían puesto en marcha 2 días antes, más ciertas horas de más que están haciendo los pilotos, pues consiguen ir reduciendo ese atasco que se había producido, desaparecen las largas colas, pero sí que es verdad que se dice que hubo 35.000 usuarios afectados y que las reclamaciones podrían llegar a costar 9 millones de euros. Si analizamos un poco en detalle, antes de pasar a datos adicionales también que os quería dar, si analizamos un poco en detalle el timeline, vemos que se insiste permanentemente por parte de diversas fuentes que la planificación que hizo Vueling no fue la adecuada. Quiere decir que no previó los riesgos que podía suponer una temporada alta de vuelos.
no previó tampoco cómo actuar, ya que el plan de contingencia no lo puso en marcha hasta prácticamente una semana después de que se produjera la crisis. El plan de comunicación, teniendo en cuenta que se empezó a dar información a la opinión pública 5 días más tarde, tampoco es que el plan de comunicación estuviera lo suficientemente activo y fuera lo suficientemente robusto como para reaccionar. Además, ya casi al final de la crisis, el presidente de la compañía, en lugar de asumir su responsabilidad y de asumir su fallo, lo que dice es que estaba todo perfectamente planificado y pide paciencia. Creo que no es la forma más correcta y más adecuada de reaccionar ante este tipo de crisis. Vamos a tener un poquito más de detalles de este caso. Al final, todo esto supuso que en el mes de junio de 2016 hubo 325 anulaciones y el nivel de puntualidad se desplomó al 50% en el aeropuerto del Prat. Aparte, el propio supervisor, el propio regulador, que es Fomento, mostró su desconcierto con las respuestas que estaba ofreciendo la compañía, ya que por un lado decía que si no había previsto bien, teniendo en cuenta además que era una compañía que no era nueva, esta compañía tenía, creo que en aquel momento tenía 12 años de antigüedad, que cada verano se somete a lo mismo, ¿cómo podían haber previsto que iba a haber una gran demanda de vuelos? ¿Cómo podían haber previsto que que en el caso de que ocurriera una huelga de un aeropuerto, porque tampoco es que hubiera huelga en todos los aeropuertos, ni en todos los aeropuertos españoles, ni en todos los aeropuertos europeos, pero que si en el caso de haber una huelga de controladores europeos, en este caso en un aeropuerto en Francia, pues cómo no pudieron prever cómo gestionar, cómo no había un plan de contingencia preparado para reaccionar. Lo que sí es que dicen los analistas que tan importante es planificar cómo reaccionar ante los problemas, que es lo que hemos visto antes. Primero, no se planificó correctamente la operación salida de vacaciones. Vale, ok, asumimos eso, pero una vez que se ha producido el riesgo, una vez que ya el hecho ha acontecido y vemos que efectivamente se nos está montando una bola de nieve de problemas, ¿cómo no tenemos un plan de actuación? ¿Cómo no tenemos un plan de gestión de crisis? ¿Cómo no tenemos un plan de gestión de riesgos? Este tipo de cosas es lo que desconcertó un poco a la opinión pública. Al final, las conclusiones a las que han llegado los analistas, y si lo leéis en prensa lo vais a ver, pues que, como se ha dicho antes, no estaba bien dimensionada para este tipo de incidencias, no estaba bien dimensionada para una operación salida en la que había una contingencia, que era en este caso una huelga en un aeropuerto cercano. ¿Cómo se calcula? Simplemente os he querido poner, porque además lo veremos, ¿cómo calcula Vueling o cómo hace su planificación Vueling de cuántos vuelos y cualquier otra compañía voy a tener en un determinado mes o cuántos vuelos voy a tener en la operación salida de verano? Pues juega con cálculos estadísticos y con probabilidad. Es verdad que al final la estadística no es una ciencia exacta porque juegas con porcentajes y con margen y con prueba y con margen de error. Entonces, es verdad que puede ser que sus cálculos estadísticos fallaran, pero ¿hasta qué punto, si realmente tus cálculos estadísticos fallan, y ahora lo veremos, cuando nosotros analizamos nuestro riesgo, nosotros también calculamos la probabilidad que tenemos de que ese riesgo se produzca? Si nosotros nos equivocamos a la hora de calcular la probabilidad de que un riesgo se produzca, tenemos controles para mitigar ese error y tenemos controles para mitigar en el caso de que ese riesgo se produzca. Y además tenemos planes de contingencia y además tenemos planes de comunicación. ¿Qué ocurrió aquí? Parece ser que falló todo eso, falló la planificación, falló el plan de comunicación, falló el plan de actuación. O sea, se ve que la gestión de riesgos en este tipo de compañías no estaba lo suficientemente implantada y no estaba implantada de una manera robusta y no tenía todos los medios a su alcance que debía tener para saber gestionar correctamente los riesgos. Vamos a analizar desde un punto de vista de tratamiento de riesgos qué es lo que pudo ocurrir. En primer lugar, sí que creo que estamos todos de acuerdo en que Vueling no previó adecuadamente sus riesgos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que, si yo soy una compañía, si yo soy el gestor de una compañía o el gerente de una compañía aérea, tengo que saber que cuando comienza el verano en España va a haber una gran cantidad de vuelos, con lo cual ahí tengo que empezar a calcular, mis probabilidades van a ser diferentes porque pueden ocurrir un montón de cosas alrededor. Pueden ocurrir huelgas, pero pueden ocurrir huelgas en el propio aeropuerto del Prat. Pueden ocurrir que no sean huelgas de controladores, pero pueden ser huelgas de pilotos. Puede ocurrir tormentas de verano. Puede ocurrir un montón de cosas de contingencias que yo tengo que tener en cuenta. Y todo ese tipo de riesgos yo tengo que analizarlos porque, como hemos dicho al principio, ninguna compañía está exenta de tener y de sufrir riesgos. Los riesgos son intrínsecos a una actividad económica y una actividad empresarial.
tenemos diversidad de tipología de riesgos distintos. Extrínsecos son riesgos que son ajenos a nuestra compañía, pero que se pueden producir, pues, por ejemplo, riesgos por casos naturales, y también riesgos intrínsecos, riesgos porque nuestros propios empleados se equivoquen, riesgos porque la compañía, un riesgo reputacional, por ejemplo, porque la compañía dé a conocer un hecho que no tenga que dar a conocer o que no sea el momento para darlo a conocer y que se gestione mal, y ese tipo de evento tenga un impacto para nosotros como compañía. Riesgos operacionales, pues que se nos estropeen un cierto número de aviones y haya vuelos retrasados. Riesgos reputacionales, como hemos dicho antes. Esto, de hecho, fue un riesgo reputacional importante para Vueling. Un riesgo reputacional que, además, si investigáis luego un poquito en Internet, vais a ver que incluso a día de hoy todavía continúa, porque son compañías a las que les ha costado mucho mantener cierta regularidad en sus vuelos. Vueling es una compañía de las que están consideradas entre las compañías de bajo coste y le cuesta en realidad mantener la puntualidad en sus vuelos, y es algo con lo que todo el mundo siempre, aquí cuando vamos a volar con Vueling, siempre tenemos en cuenta que, bueno, que actualmente su reputación no es de las mejores en cuanto a la puntualidad. Y también riesgos estratégicos. Si yo como compañía estoy pensando en crecer, si yo como compañía estoy pensando en vender, por ejemplo, ahora estoy en una operación de verano muy cerca de la operación navideña. Si estoy pensando en vender más, tengo que tener en cuenta todos los riesgos que pueden ocurrir, porque mi estrategia está encaminada hacia mayor venta y hacia el crecimiento. ¿Cuáles son los pilares básicos para tratar los riesgos, sobre todo para prever los riesgos que pueden ocurrir, analizar los riesgos que pueden ocurrir, identificarlos? Pues son las 4 bolitas que os he puesto aquí de manera gráfica. Primero, identificarlos. Nosotros tenemos que hacer un análisis, normalmente se hace por criterio experto como gestores de riesgos, vemos cómo es nuestra compañía, cómo es nuestra empresa, a qué actividad nos dedicamos, y empezamos a identificar cuáles son los riesgos con los que nos podemos encontrar. Luego estimamos la probabilidad de que nuestro riesgo ocurra y el impacto que ese riesgo puede tener, porque evidentemente no es lo mismo un riesgo que pueda tener una probabilidad del 5% de que ocurra, pero un impacto enorme en términos cuantitativos de millones de euros, por ejemplo, que un riesgo que tenga una probabilidad altísima de que ocurra, pero un impacto mínimo, un impacto económicamente despreciable. En este caso, los riesgos se gestionan de manera diferente en base a cómo se estiman. Normalmente utilizamos diferentes herramientas, como por ejemplo puede ser la herramienta de matriz de riesgos. Nosotros cogemos y empezamos a dibujar y a pintar cuáles son los riesgos que hemos identificado, cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra y cuál es el impacto que puede tener ese riesgo en el caso de materializarse. Siguiente paso, planificar. Planificamos cómo vamos a actuar en el caso de que el riesgo ocurra. Vale, yo ya sé cuál es el riesgo que tengo, yo ya he estimado la probabilidad de que ocurra, he estimado el impacto que puedo tener en el caso de que ocurra, y ahora voy a planificar cómo voy a actuar en el caso de que eso ocurra. Voy a tener un plan de acción, un plan B. Y por último voy a monitorear, voy a controlar cómo está funcionando mi plan de acción, voy a controlar cómo están funcionando incluso mis propios controles, voy a controlar cómo funcionan los controles también, voy a trabajar junto con las segundas líneas de defensa de riesgo y las terceras líneas de defensa de riesgos, voy a trabajar para ver que efectivamente nuestros controles están funcionando y nuestros planes de acción están preparados para poder actuar. Normalmente en riesgos, cuando hablamos de primera línea de defensa, hablamos de los roles que están más cercanos a la identificación de los riesgos, los roles que en un primer momento se encuentran con los riesgos. Segunda línea de defensa son más las áreas y los departamentos de control, los departamentos que se encargan de hacer que las normas se cumplan, que las políticas de riesgo se cumplan, que los procedimientos de riesgo se cumplan y que efectivamente estén funcionando. Y luego en la tercera línea de defensa normalmente se identifica con una auditoría, que es un poco quien controla al controller, ¿no? Haces un poco esa función de tercera línea de defensa. Vale, ¿cómo podemos tratar los riesgos? ¿Cuáles son los pilares básicos del tratamiento de riesgos una vez que nos hemos encontrado que el riesgo ha ocurrido? Vale, ya lo hemos identificado, lo hemos estimado, lo hemos planificado, pero ya ha ocurrido el riesgo. ¿Cuáles son las vías que podemos tomar? Pues, en primer lugar, podemos hablar de minimizar el riesgo. En este caso, decimos, vale, pues vamos a intentar que llegada la época de verano o llegada la operación salida de vacaciones de verano, yo voy a tener ya de entrada
voy a contratar más aviones, aunque sea solo para el verano, voy a contratar más pilotos, aunque sea solo para el verano. Ahí estamos minimizando el riesgo. En el caso de que yo tenga algún tipo de problema, voy a tenerlo controlado de alguna manera, voy a minimizarlo. Vale, otra opción que tenemos es voy a transferir el riesgo. Este es muy claro en el caso en ciertos riesgos, por ejemplo, en el caso de un seguro. Cuando tú contratas un seguro para un riesgo que puedas tener, estás transfiriendo el riesgo. Tienes a un tercero, en este caso, por ejemplo, tú podías haber subcontratado a una compañía y decir, vale, pues si yo llegado a un momento, llega a un tope en el que no puedo cubrir determinados vuelos, lo vas a hacer tú y llegar a un acuerdo con una compañía a la que le pagas, evidentemente, y transfieres el riesgo. Evitar es ya una opción extrema, porque habría sido en este caso decir, vale, pues cancelo el 50% de las rutas que hago, de inicio no las oferto en verano y así evito el poder tener esto porque yo me quedo con una zona de confort dando o emitiendo los vuelos que realmente puedo llegar a cubrir. Y aceptar siempre se relaciona con no hacer nada, que evidentemente es el que menos recomendamos nosotros y el que menos efectos tiene. Todo ese tipo de tratamiento de riesgos se pueden combinar, no tienes por qué elegir uno, dependiendo del caso. Es bueno si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con una matriz de riesgos o con un mapa de calor y estamos viendo cuáles son los riesgos que puedo llegar a tener, cuál es el impacto, cuál es la probabilidad, y estoy haciendo planes, es verdad que puedo identificar cuál es el tratamiento que voy a dar a cada uno de los riesgos. Pues para este riesgo en concreto voy a transferir, lo voy a evitar y algunos que sean inevitables y que efectivamente sean inherentes a mi actividad empresarial, pues lo voy a aceptar porque no puedo hacer nada para evitarlo, ni tampoco para mitigarlo, o no me merece la pena incluso. Es tanto lo que tengo que abonar o es tanto lo que me supone el hacer algo para mitigar el riesgo que me conviene más, económicamente me conviene más aceptar que esto pueda ocurrir, o la probabilidad que tiene de ocurrencia es tan pequeña que me conviene más aceptarlo que otro tipo de actuación. ¿Qué os quería decir también? Pues que es muy importante a la hora de tratar con riesgos, como hemos dicho antes, planificar los riesgos y trabajar con las herramientas que tenemos a la hora de gestionar riesgos. Cuadros de mando, matrices de riesgo, mapas de calor, análisis SWOT, cualquier tipo de análisis que vemos a lo largo del máster y que estudiamos, cualquier tipo de herramienta que nos pueda servir para planificar nuestros riesgos, para gestionarlos, para identificarlos, son más que bienvenidos. Al final nosotros como gestores de riesgos tenemos que tener presente que es un continuo, tenemos que estar analizando, con los riesgos hay que trabajar, hay que preverlos, hay que analizarlos, hay que ver cómo están funcionando, incluso hay que pivotarlos en un momento dado y hay que trabajar con ellos. Es muy importante también que en nuestras compañías tengamos establecidos un sistema de gestión de riesgos que sea fuerte, que sea profundo y para ello es muy importante identificar roles y responsabilidades, definir quién es la empresa, qué rol tiene y cuál es su responsabilidad y qué es lo que va a hacer. Pues asignar algo que se hace mucho también en riesgos, por ejemplo, es asignar un riesgo a una determinada persona, a una determinada área, a un determinado departamento y asignar cuál es su responsabilidad, cómo debe actuar. Todo esto se hace a través de políticas, de procedimientos, de documentos escritos que todo el mundo de la organización conoce y cada uno tiene claro cómo debe actuar, en qué momento y hasta qué punto es responsable de qué tipología de riesgos. Es verdad que los riesgos están extendidos a lo largo de toda la organización y todos deben ser conscientes, desde la alta dirección hasta los empleados, deben ser conscientes de los riesgos que pueden llegar a ocurrir y también de cómo se debe reaccionar. Es lo que se llama una cultura de riesgo y esa cultura de riesgo se debe extender a lo largo de toda la organización. Muy importante, contar con planes de contingencia. ¿Qué hago si o cómo voy a actuar si o si, por ejemplo, yo soy yo soy una gestora de fondos o soy una empresa de bolsa y ¿qué ocurre si, por ejemplo, en un momento dado todos mis sistemas se caen? Pues tengo que tener un plan B, tengo que tener otros servidores, tengo que tener otro sitio donde me pueda conectar porque eso puede provocar pérdidas de muchísimo dinero a mis clientes. Entonces, debemos definir planes de contingencia y planes de actuación para cada uno de los riesgos y además esos planes deben estar escritos, deben estar documentados, deben ser conocidos en toda la organización y deben estar implantados en la organización. Y muy importante, planes de comunicación. El impacto que puede llegar a tener un riesgo en cuestión de segundos es impresionante, increíble. Nosotros a lo largo del máster vemos casos en los que con tan solo un tweet o con tan solo un vídeo en YouTube tiene un impacto tremendo. Compañías que se han visto
ha visto su reputación muy dañada por el impacto que ha podido tener. Y si no se gestiona rápido, si no se actúa y se reacciona rápido, no se va a poder controlar. Ha habido casos en los que han sido tremendos. El impacto vemos, por ejemplo, recordamos, por ejemplo, el impacto de Domino's Pizza, en la que se grabó a empleados suyos haciendo determinadas acciones no muy saludables con la comida que luego iban a vender, y eso tuvo un impacto. Bueno, de hecho, ese Domino's Pizza cerró. Entonces, el concreto en el que se grabó este vídeo, o sea, el impacto que tuvo para la compañía fue tremendo. Es verdad que reaccionaron rápido, su presidente reaccionó muy rápido y colgó rápidamente un vídeo en YouTube y en Twitter y empezó a dar explicaciones, a pedir perdón, a explicar cómo habían reaccionado. Evidentemente esos empleados fueron despedidos, pero él explicó toda la situación y se vio que lo estaban controlando y que efectivamente para ellos sus riesgos reputacionales y sus riesgos y el impacto de sus riesgos eran muy importantes y estaban muy preocupados por cómo se gestionaban. Y por último ya, como conclusiones, deciros que os he querido transmitir en este ejemplo práctico que hemos visto la importancia de prevenir y de anticipar. Tenemos que tener claro que nosotros estamos trabajando con eventos que pueden llegar a tener un impacto muy grande, muy importante en nuestra organización, con lo cual tenemos que trabajar para intentar prevenir o anticipar en la medida de lo posible todos los riesgos que vayan acaeciendo y que nos pueden llegar a ocurrir. Necesidad de planificación, planes de actuación, planes de mitigación, planes para reaccionar una vez que el riesgo ya ocurre. Realizar estimaciones estadísticas. Vemos en los ejercicios que hacemos muchas veces que nosotros, con criterio experto, vemos cuál es la probabilidad que tenemos de que un riesgo ocurra y cuál es el impacto que puede tener. Para ello también tenemos muchas herramientas y que se van aprendiendo a lo largo del máster. Tenemos herramientas para estimar, para utilizar la estadística, para ver cuál es la probabilidad. Incluso podemos acudir al pasado para ver qué eventos han ocurrido en el pasado y así intentar estimar estadísticamente y matemáticamente cuáles son los eventos que nos pueden ocurrir en el futuro. Todo este tipo de estimaciones estadísticas pueden sernos muy útiles para nosotros como gestores de riesgo. Y por último, muy importante, la gestión del riesgo reputacional. Al final, cuando hablamos de compañías y cuando hablamos de eventos que salen más allá de las fronteras de nuestra propia empresa, porque es verdad que hay riesgos que se pueden dar en el entorno de la empresa, pero cuando hay riesgos que se dan más allá del entorno de la empresa, que incluso a un nivel público muy importante, como hemos visto tanto en el caso de Sharapova como en el caso de la compañía aérea de Vueling, cómo el impacto que ha tenido ha trascendido fronteras, en ese caso tenemos que tener muy claro que el riesgo reputacional es muy importante gestionarlo, es muy importante mitigarlo, ya que el riesgo reputacional es muy difícil de prever, porque es difícil prever qué impacto voy a tener yo en el caso de que se dé a conocer una noticia que no sea buena para mi compañía. Como es difícil de prever, es muy importante que se gestione adecuadamente. Y por mi parte, nada más, pasamos ahora a las preguntas. Si queréis, vamos a intentar dar respuesta a todas las dudas, cuestiones o comentarios que tengáis. Cualquier comentario que tengáis también nos lo decís y lo vamos viendo. A ver, vale, vamos a ir buscando. A ver. Vale. Vale, a ver, empezamos. Nos comenta Fabio que en el caso de que se trate de empleados externos, de consultores, es muy difícil poder determinar los riesgos porque no se conoce en profundidad los procesos. En este caso, es verdad que es difícil, pero claro, Fabio, es que en este caso el rol que nosotros tenemos cuando somos consultores es distinto porque tenemos un rol externo, no conocemos tan bien la compañía, pero es verdad que nosotros, a la vez que conocemos los procesos, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en una determinada área, en un determinado departamento, vamos conociendo cómo funciona ese área y ese departamento, si eres capaz de identificar, porque vas conociendo un poquito más en detalle cómo va trabajando, cómo va actuando, incluso muchas veces los consultores identifican los fallos y los consultores, a veces se contrata incluso consultores para decir, oye, te voy a explicar cuál es mi proceso como compañía interna, te voy a explicar cuál es mi proceso, te voy a explicar lo que yo hago, identifícame tú los fallos, identifícame dónde puede haber gap, dónde puede ocurrir un riesgo y cómo puedo actuar y cómo puedo reaccionar. Entonces, creo que incluso como consultor es mucho el valor que se puede aportar a las compañías en la gestión de riesgos.
¿Cómo podemos definir el tratamiento para cada riesgo? Si es alto, moderado y bajo, nos pregunta Lili. Pues, como decíamos, como hemos dicho antes, es por criterio, normalmente, o es por criterio experto, cuando son desde un punto de vista cualitativo, es decir, pues eso, el riesgo de que pueda haber una huelga. Pues, o tenemos dos opciones, o acudimos al pasado, acudimos a la historia y vemos cuántas huelgas han ocurrido en verano en España en los últimos 10 años y establecemos una probabilidad matemática, o por criterio experto decimos, vale, en base a la situación política que tenemos ahora en el año 2016 y en base a las quejas que me han transmitido los sindicatos o a las quejas que han transmitido los empleados, considero que es probable que este año haya huelga o que este año no haya huelga. Y así decimos, bueno, pues es moderado, alto y bajo, y así con todo tipo de riesgos. O por criterio experto o sobre todo empleando el pasado. También una vez que conocemos, volvemos a la pregunta anterior, una vez que conocemos el proceso, conocemos nuestra empresa, nuestra compañía, vamos conociendo los riesgos y vamos dándonos cuenta de dónde están los posibles fallos y cuál es la probabilidad y cuáles son los riesgos. Normalmente, en la actuación normal de una compañía, normalmente los riesgos suelen ser muy similares, suelen repetirse, no suelen, o sea, a lo largo de los años, no se dan todos los años, pero no es descabellado que haya una huelga en la época de más afluencia de público en los aeropuertos, porque evidentemente las huelgas se ponen cuando más afluencia hay para que tengan más impacto. Entonces, no es descabellado pensar que esto pueda ocurrir. Vale. Vale, nos pregunta. ¿Es la junta directiva exclusivamente quien debe de emitir la aceptación de un riesgo o lo puede hacer solo el área dueña del proceso? La aceptación de un riesgo, no sé, Mónica, si te estás refiriendo a públicamente. Si quieres decir que solo la junta directiva debe públicamente explicar que un riesgo ha ocurrido, aceptar que ha ocurrido y pedir perdón y acudir a la opinión pública, en este caso no tiene por qué ser exclusivamente la junta directiva. Puede ser la junta directiva, puede ser el departamento de comunicación, puede ser el responsable de riesgos, el CRO, puede ser quien identifique la compañía. No solo es la junta directiva. Lo que pasa es que cuanto más alto nivel se asuma el riesgo, mayor mensaje da a la opinión pública. Y si te referías a que si debe identificar los riesgos por la junta directiva, es el departamento de riesgo normalmente quien identifica y quien determina que ese riesgo puede llegar a ocurrir. Vale, ¿cuál debe ser el contenido de un plan de contingencia? Nos pregunta Adriana. Pues el contenido de un plan de contingencia es establecer al mayor nivel de detalle que se pueda cómo se va a reaccionar ante una determinada actuación. Por ejemplo, en el caso de que nos ocurra determinado riesgo, situación de crisis, vamos a crear un comité de crisis. Este comité de crisis se va a reunir cada 2 horas y va a concentrarse intensivamente en tal edificio y va a acudir el CRO y el presidente de la compañía, o sea, ese tipo de planes de actuación. Y a las 2 horas se va a emitir una comunicación por parte del departamento de comunicación y se va a dar tales explicaciones. Ese tipo de cómo voy a reaccionar es lo que debe contener el plan de contingencia. Cuanto más detallado sea, más útil va a ser para mitigar el riesgo. Vale. ¿Cuál es tu recomendación sobre la mejor forma de diseñar la matriz de riesgo siendo lo más efectivos posibles en el posterior tratamiento? Mi recomendación para la matriz de riesgo, cuando vamos a dibujar una matriz de riesgo, yo siempre digo que la matriz de riesgo tiene que ser útil y ser cómoda para la persona que está diseñando la matriz de riesgos. Una matriz de riesgo puede tener 50 columnas o puede tener 10, pero para mí lo más útil es que tenga siempre la identificación del riesgo, un código a ese riesgo, porque es más fácil para luego hacer el seguimiento, seguir una numeración que seguir toda una descripción, un análisis de impacto, un análisis de probabilidad, una reacción, un plan de respuesta y un owner, un dueño de ese riesgo y un dueño de ese plan de actuación. Para mí eso es lo mínimo que debe tener una matriz. A partir de ahí ya lo puedes enriquecer con un montón pues cuál es el control que has establecido, cuál es el riesgo residual que te queda una vez que has establecido el control, cómo vas a actuar con ese riesgo residual si es que vas a actuar, si vas a transferir, mitigar, aceptar, ese tipo de información la puedes añadir a la matriz de riesgo, pero es verdad que
para mí lo mínimo que debe contener es lo que os he explicado antes. Vale. Me pregunta Miguel que cómo se identifican las causas de los riesgos, que hay dificultades en precisar eso. Es verdad que cuando tú estás haciendo un análisis de riesgo, ir al origen, a la causa de lo que lo produjo el riesgo puede tener ciertas dificultades. Pero como decíamos antes, en la medida en que tú conoces un determinado procedimiento y estás viendo cuáles son los riesgos que tiene ese proceso, vas conociendo también cuáles son las causas. Es verdad que en este caso decir que se produjo tal atasco en el aeropuerto por una huelga de controladores aéreos en otro país, pues puede ser que me parece que no es solo la única causa, sino que también había una mala planificación, funcionó mal el plan de comunicación, funcionó mal el plan de contingencia, es decir, establecer las causas y esa relación es muy difícil, pero al final es cuestión de experiencia. Conforme vamos al pasado y conforme vamos avanzando y vamos acumulando mayor análisis de riesgo en nuestro propio proceso que estemos analizando, vamos viendo cómo vamos aprendiendo de él y vamos mejorándolo muchísimo. Vale. Vale, voy a seguir buscando más. A ver. Un plan de respuesta. Vale. Me pregunta si es lo mismo plan de contingencia, plan de acción ante un problema. Sí, normalmente lo podemos llamar plan de contingencia, plan de actuación, plan de acción, lo podemos llamar como queramos, pero es un plan de cómo voy a actuar en el caso de que mi riesgo se materialice. Lo podemos denominar como queramos, yo lo suelo llamar plan de contingencia, pero es un plan de cómo voy a actuar en el caso de que mi riesgo se materialice. Es tener planificado qué es lo que voy a hacer. Vale. ¿Cuáles son las tareas que deberíamos iniciar a realizar para estructurar la evaluación de riesgo de una compañía de compraventa de cartera? Vale, pues a la hora de identificar cuáles son los riesgos que vamos a tener para cualquier compañía, para cualquier proceso, es conocer muy bien la compañía, saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los riesgos que han ocurrido en el pasado. Es muy bueno que las compañías tengan bases de datos donde vayan identificando cuáles han sido los riesgos que han tenido, su impacto y cómo lo han mitigado o cómo han reaccionado en un momento dado. En ese caso, lo principal es empezar a analizar bien el proceso. Una vez que conoces el proceso y conoces lo que hace la compañía, empiezas a ver qué ocurrió en el pasado, qué tipo de riesgos se han enfrentado en el pasado y a partir de ahí empiezas a ver cuáles son los que hay probabilidad de que se den en el futuro y cuáles son los nuevos que pueden surgir en el futuro. ¿Cómo definir un riesgo? Un riesgo es una situación incierta que puede tener un impacto negativo para la compañía. Normalmente hablamos de impacto negativo porque el impacto positivo sería una oportunidad más que un riesgo. Pero un riesgo es un evento, un hecho que puede llegar a tener un impacto negativo en una compañía. ¿Cuál sería el límite de recursos a invertir con simulacros o para aprobar los planes de comunicación en contingencia? Pues depende de la compañía. Porque si estamos hablando de una gran compañía, pues evidentemente el número de recursos a invertir y el número para hacer simulacros, pues es muy grande porque se puede permitir invertir una gran cantidad de dinero en este tipo de testeo y de actuaciones. Si se trata de una compañía pequeña, pues debemos balancear y debemos esperar qué es qué tipo de compañía y qué resultado esperamos y qué es lo que estamos dispuestos a invertir. Vale. En el caso de la compañía aérea, ¿cuál hubiera sido el criterio a seguir para minimizar el riesgo reputacional? Nos pregunta Fernando. Pues en ese caso, lo que tendría que haber hecho en un primer momento es no esperar 5 días para reaccionar a la opinión pública, sino empezar a dar sus explicaciones desde el primer minuto, atender pues eso que hicieron después de acudir y atender a los pasajeros y con agua y con información, atenderles desde el minuto 1 para intentar controlar el impacto, porque al final, cómo hablen de ti en los medios de comunicación va a depender mucho de cómo gestiones tú y de cómo actúes tú ante el evento y el hecho que se ha producido. También, pues, sancionando, no, dando algún tipo de premio a los afectados para que estuvieran más contentos, pues llevándolos a un hotel,
actuando de determinada manera que tú controles cuál es el impacto que pueda tener, porque claro, además, las personas que tú tienes en el aeropuerto que están mal y que están sufriendo esa situación, están conectadas y están escribiéndolo en Twitter y en Facebook y están dando a conocer esa noticia, con lo cual el impacto es incontrolable. O intentas contener en la medida de lo posible dentro del aeropuerto ese impacto, intentar tener a la gente lo más contenta posible, o el impacto es tremendo e incontrolable. Vale, ¿cuál es la mejor manera para despertar la conciencia del trabajador, aparte de la capacitación, la supervisión y extender a toda la compañía la cultura de riesgos? Pues en este caso, para concienciar al trabajador, evidentemente es la formación, la capacitación, es dar a conocer, pero también yo creo que también es muy bueno actuar en base a premios, es decir, vamos a trabajar todos en identificar los riesgos. Si en un momento dado un empleado ha identificado un riesgo, lo ha gestionado bien, vamos a darlo a conocer a los demás empleados, vamos a expandir esa cultura de riesgos, vamos a ver cómo hay empleados que tienen una cultura de riesgos muy intrínseca. De hecho, en muchas empresas donde los riesgos y la gestión de riesgos es muy robusto y está muy profunda y está muy consolidada, incluso parte del bonus de los empleados está ligado a cómo ellos gestionan los riesgos y a cómo están embebidos dentro de la cultura de riesgos, y van ligado parte de su bonus a eso. Entonces, yo creo que también trabajar con el tema de los premios puede llegar a tener un efecto muy positivo. Vale. Vale. Si una organización es descentralizada geográficamente, se tiene un sistema de gestión de riesgo por cada unidad geográfica, se tiene un solo sistema de varios subsistemas de riesgos. Pues a ver, Carlos, eso depende un poco de la organización que se tenga. No es lo mismo tener una empresa que tenga una matriz principal en un país y todo lo que tenga luego sean sucursales, que una empresa que tenga diferentes subsidiarias autónomas en cada uno de los países con un tamaño importante y actúen de manera diferente. Yo, por ejemplo, lo que he visto por mi experiencia en las empresas en las que yo he trabajado es que hay una unidad de riesgos, un área de riesgos centralizada, y luego localmente hay áreas de riesgos también, porque, como hablábamos antes, la primera línea de defensa tiene que tener cierta cercanía con los riesgos para identificarlos en el momento en el que ocurren y para poder reaccionar con rapidez. Entonces, para eso lo mejor es tener tus propios riesgos, tu propia gestión de riesgos también deslocalizada y lo más atomizada posible. Vale. Vale. Nos pregunta Mónica que qué tipo de riesgos son aceptables o no. Pues yo diría, Mónica, que los riesgos que tienen una probabilidad muy pequeña o un impacto muy pequeño, en las que el coste de mitigar ese riesgo sea mayor que el propio riesgo en sí, esos son mejor aceptables, aceptar que el riesgo va a ocurrir y no hacer nada. Y luego, decidir qué riesgos nos pueden ocurrir a nosotros e incluirlo en nuestra matriz de riesgo para tratar con ello y para gestionarlo, eso ya lo hace el departamento de riesgo y el área de riesgos, que es el que analiza el proceso en profundidad y empieza a estimar cuáles son los riesgos que pueden llegar a ocurrir. Vale. Nos comenta José Francisco que es un reto sincronizar la relevancia de gestionar los riesgos en todos los niveles de la organización. Absolutamente. Hacer que todos los niveles, desde los más altos niveles hasta los niveles más operativos, sean conscientes de la importancia de los riesgos, es un reto absoluto. Se requiere, nos dice José Francisco, se requiere una sponsorship top-down, de una estrategia de identificación y comunicación con una asignación de responsables. Por supuesto, se trata de que sea el top management el que dé sponsorship también a su departamento de riesgos para extender toda la cultura de riesgos en toda la organización. Se trata de establecer roles, responsabilidades, de tener políticas que se conozcan en toda la organización, de tener procedimientos, de documentar los riesgos y de documentar cómo se va a actuar de cara a los riesgos de una manera pues lo más profunda posible. Hay muchísimas preguntas, no sé si creo que he respondido a las técnicas, aparte de la matriz de riesgos, he respondido que están los mapas de calor, los análisis SWOT, los análisis estadísticos, un montón de técnicas para analizar, para gestionar los riesgos. Lo que pasa es que la matriz de riesgo es muy visual, muy práctica,
y que además podemos llegar a hacerlo extensible prácticamente a toda la organización porque es fácil de entender de lo visual que es y de lo práctica que es. También están los cuadros de mando, ya que las nuevas tecnologías ahora nos permiten tener cuadros de mando en los que prácticamente en momentos reales nos están avisando de lo que está ocurriendo. Tenemos una gran cantidad de técnicas. Vale. ¿Existe alguna tabla de posible riesgo para los diferentes sectores? Pues, a ver, Fabio, una tabla que sea como un diccionario que todo el mundo acepte, donde para este sector, para el sector industrial, este es el tipo de riesgo, para el sector financiero, este es el tipo de riesgo como tal, no existe. Es verdad que, por ejemplo, el sector seguros sí que tiene muy tasado la tipología de riesgo que se suelen dar, el sector bancario también, porque está muy regulado y muy normado, y entonces, al estar tan supervisado y tener tanta regulación, hay muchísima bibliografía y muchísima información al respecto. Pero es verdad que tenemos también las normas ISO y todo este tipo de estándares de gestión de riesgo, pues nos dan a conocer cuáles son los riesgos que se pueden dar en determinados sectores. Por eso os decía que no es tan complicado como puede parecer desde un principio enfrentarte a la página en blanco de ver qué riesgos están ocurriendo en mis procesos, sino que depende un poco. No es tan complicado porque vas adquiriendo experiencia. ¿El CRO debe trabajar de la mano del departamento legal de una compañía, especialmente en la planificación de riesgos legales y evitar posibles contingencias? Nos pregunta Javier. Sí, es verdad que el CRO, el Chief Risk Officer, es el experto en riesgos, pero también los departamentos legales están muy acostumbrados a analizar cuáles son los riesgos de que se incumpla una determinada normativa. Tiene que estar muy ligado también al departamento de auditoría, al departamento de compliance, al departamento de cumplimiento, porque al final el departamento de cumplimiento es el que vela porque la normativa y la regulación en gestión de riesgos se cumpla, con lo cual sí, deben trabajar muy de la mano. No significa que deban trabajar ni siquiera en el mismo área, pero deben estar muy alineados y trabajar muy de la mano. ¿En el plan de comunicación se debe indicar quién exactamente se comunicará ante el público? Pues efectivamente yo considero que sí, Milagro. Yo considero que en el plan de comunicación se debe ser lo más detallado posible y se debe decir quién es la persona responsable de dar la cara al público. Y como hemos dicho antes, cuanto más alto nivel sea, mejor impacto tiene de cara a la opinión pública. ¿Con qué frecuencia se realizan los simulacros y qué tipo de simulacros? Nos pregunta Wilmer. Pues los simulacros depende, o sea, si son simulacros de seguridad laboral, por ejemplo, para prevenir riesgos de seguridad laboral, pues eso están regulados. Y eso tiene que hacer un simulacro anual, por ejemplo, de incendios, y eso está regulado y está escrito. Si son otro tipo de simulacros, por ejemplo, en las entidades financieras se suelen hacer simulacros de riesgo operacional. ¿Qué ocurre si mis sistemas que soportan los cajeros se me cae? ¿Qué ocurre si mi sistema que soporta las transferencias se me cae? Ese tipo de simulacros se suelen hacer y es el propio departamento de riesgo operacional en este caso en el que determina cada cuánto tiempo se deben hacer los simulacros. Es verdad que depende. Si el sector está muy regulado, como hemos dicho antes, para evitar riesgos en el ámbito laboral, pues en ese caso está tasado por la ley. Si no, pues el propio CRO o el propio departamento de riesgos puede determinar cada cuánto se deben hacer. Vale, a ver, más preguntas. Vale, ¿qué indicadores de riesgo se podrían haber definido para anticiparse a la situación de la aerolínea si es que hubiera sido posible? Pues, como hemos dicho antes, Ana, yo creo que sería importante, por ejemplo, ¿qué número de huelgas ha habido en los 10 años anteriores en Europa de controladores aéreos? ¿Qué número de cancelación de vuelos tuve yo como compañía en los últimos 5 años? ¿Qué podía haber hecho para evitar ese número de cancelación de vuelos? Este tipo de indicadores nos ayudan a decir, vale, ¿cómo me he comportado en el pasado? ¿Cómo se ha comportado mi entorno en el pasado para ver cómo voy a poder prever en el futuro o prever este año y en el futuro que esto vuelva a ocurrir? Vale. ¿Qué otros mecanismos se tienen para transferir los riesgos adicionales a un seguro? Nos pregunta Fernando. Pues como decíamos antes, que con subcontrates, que tengas subcontratado una compañía, por ejemplo. Un ejemplo claro, si nosotros tenemos en nuestra organización un empleado que en el caso de que ese empleado se ponga enfermo o no pueda venir por cualquier situación,
sus actuaciones se dejen de hacer y sean relevantes para la compañía, ¿qué suelen hacer las compañías? Pues tener siempre una empresa de headhunter que tenga un plan B, una persona que pueda venir a suplir a esa persona en el mismo día en el que esa persona no pueda ocurrir. Eso es también transferir, porque tú estás pagando y el riesgo ahora lo tiene el headhunter, que es el encargado de encontrar una persona que sirva para hacer esa función y tenerla disponible siempre. Por ejemplo, ese tipo de ejemplo es un ejemplo de transferir. Nos pregunta Fabio si nos vuelve vulnerables compartir los riesgos a los empleados. Todo lo contrario, no nos vuelve vulnerables porque en la medida en la que yo como empleado sé qué tipo de riesgos tiene mi compañía, puedo intentar evitarlos porque al final esos riesgos los sufren los propios empleados. Ya hemos visto incluso en el ejemplo de hoy cómo lanzaban cosas a los empleados de la compañía. Los riesgos son sufridos por toda la organización. Entonces, ni mucho menos nos vuelve vulnerables, al revés, nos hace más fuertes. Conocer a qué nos enfrentamos y a qué nos hemos enfrentado en el pasado nos hace poder luchar mejor en el futuro y poder estar más preparados para afrontar los riesgos en el futuro. Ok, vale, más. Vale, entonces, vale. ¿Cuáles son los riesgos asociados al teletrabajo? Nos pregunta Crisantia. Pues los riesgos asociados al trabajo, pues asociados al teletrabajo son que se me caiga la red, que no me pueda conectar. Normalmente te conectas a través de un servidor seguro a tu propio entorno dentro del trabajo, que se caiga, que te puedan hackear al no estar en el entorno, en la cloud y en el entorno común de tu compañía, que te puedan hackear, que se puedan robar datos personales a alguien que pueda acceder a tu ordenador porque tú no estés en tu puesto de trabajo. Ese tipo de riesgos están asociados con el teletrabajo. Por supuesto, aparte de riesgos que son ya más difíciles de analizar, como pueden ser el riesgo de que baje la productividad o suba la productividad, ese tipo de cosas que luego al final eso va más encaminado hacia los departamentos de recursos humanos. Y ya pues tenemos que ir ya cerrando. Por mi parte, nada más, daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la clase. Animaros a todos, a los que estáis con el máster, animaros a hacer los casos prácticos, a leer las notas técnicas y a trabajar mucho en las clases que tenemos. Y a los que no, animaros a empezar a trabajar y a incorporaros a este tipo de clases que son muy útiles y que nos dan una formación muy profunda acerca de cómo gestionar los riesgos. Muchas gracias a todos por vuestra atención.